eh, cuando usted decía nunca más debe involucrarse la política en la educación, sí, pues no nos vayamos a la década del 80, porque lo del 80 es terrible ya. Yo creo que el Perú ahí tocó fondo, pero si vamos a la década del 90, con Fujimori, con el mismo Paniagua, con Toledo, con Alan García y con Ollantumala, cada uno ha hecho su propio experimento. Exacto, hermano. Cada ministro llegaba con su manera de pensar fundamentalmente en el tema político y eso quería imponer desde el Ministerio de Educación. Y los resultados en comprensión lectora, en el tema de razonamiento matemático son terribles. No, claro que sí. Son terribles. Ahora, cuando no sé qué habrá dicho Keiko Fujimori, porque ellos en algún momento fueron gobierno, no sé qué habrá dicho Pedro Pablo Kuczynski, no sé qué habían dicho una serie de expositores que de una o de otra manera en algún momento estuvieron involucrados, sí, claro, con Toledo, con Alan García. Todos hablan, dice, tenemos que subir el presupuesto general de la República, a excepción del actual ministro de Educación, que ha peleado para que le dé medio punto porcentual más dentro del presupuesto del año, pero todo el mundo habla de aumentar en 1 punto, en 2 puntos el presupuesto para mejorar la educación. No, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. No, nunca lo han hecho. Nunca, porque si no se sube el porcentaje, es imposible para empezar mejorar la infraestructura. No. Es imposible tener, por ejemplo, un presupuesto para que los docentes que ya están formados y que tienen serias deficiencias en esa formación se les capacite. Es imposible, por ejemplo, tener programas sociales para que el niño que viene de la extrema pobreza tenga una verdadera alimentación. Si no se tiene un presupuesto mayor, es imposible hablar de mejorar la calidad de la educación en el país. No, totalmente. Yo creo que el diagnóstico que acabas de hacer, con el que comentamos, es un perfecto, diríamos, complemento mutuo. Pero bueno, ese es el diagnóstico. El tema es cómo estamos ahora, ¿no? Digamos, ¿hay algún acuerdo que se ha tomado en este caso? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero no será vinculante con el gobierno, pero por lo menos un acuerdo, porque hay una serie de expositores vinculados a un sinnúmero de grupos políticos. Es que el primer gran acuerdo tácito, ¿no? Desde la política, desde los que gobiernan y desde los que generan empleo, es primero despolitizar la educación. Nunca más la educación debe ser teñida de ideología, ni menos de política partidaria. Creo que ese ha sido, diría yo, el primer gran acuerdo. El primer gran acuerdo. Aunque no sea vinculante. No, aunque no sea vinculante. Definitivamente, ¿por qué? Porque ese es un tema transversal. Este es un tema que va a lograr realmente, digamos, cambiarle la orientación a la política educativa, quien quiera que sean los futuros gobernantes. ¿Y por qué? Porque escuchar al viceministro de Educación de Colombia, escuchar al viceministro de Educación de Ecuador, obviamente uno se queda... Que tienen una política educativa de hace muchos años. Mira, hermano, Colombia, cuando todo el auditorio escucha al viceministro de Colombia decir, en los últimos 15 años, 3 gobiernos, ¿cuántos ministros de educación pasaron? En 15 años, 3 ministros, amigos míos, 3 ministros en 15 años. ¿Cuál es el mensaje? Estabilidad en la gestión de la política educativa. Acá, en el Perú, hermano, los ministros van y vienen. Ni bien se sientan, cada uno quiere imponer sus propias ideas. Pero entonces, ¿por qué? Porque no hay una política de mediano y largo plazo que demanda la educación. La vez pasada yo tuve la suerte de entrevistar a Toledo en la anterior elección, y él habla, pero hay un acuerdo nacional, pero nadie respeta el acuerdo nacional. ¿Por qué nadie respeta? Por una razón, hermano. Y la razón es que por encima de los intereses de los 30 millones de peruanos están los intereses mezquinos de un grupo
cualquiera esta sea. ¿Sabes cuál es el tema? Claro, Toledo me dijo, no, pero en mi gobierno he duplicado el sueldo de los maestros. Bien, nadie le discute eso. El Perfecto. tema no pasa, termino la idea, el tema no solamente pasa por mejorar el sueldo del maestro. El tema de la educación es una política que es muy amplia, claro, es transversal, grande. Es transversal al desarrollo del país. Yo le dije, pero en su gobierno yo recuerdo, por ejemplo, Nicolás Lynch entró con su manera de pensar y quiso imponer su propio modelo. Luego vino otro ministro e impuso otro modelo y fracasó. Todos fracasaron. Luego vino Alan y luego vino Humala hasta que llegó este ministro que, insisto, es de lo mejor que tenemos en los últimos, no sé, 30 años, supongo. No, te diría, hermano, démosle gracias a la oportunidad de tener un ministro como el actual, Jaime Savera, que efectivamente, en el momento en que expusieron Keiko Fujimori y PPK fue mucho más explícito, mucho más convicto y confeso, cuando le dijeron, en el hipotético caso de que usted, señor Pedro Pablo Kuczynski, fuera gobierno, ¿convocaría al actual ministro de Educación? Claro que sí. Y le pido permiso a su esposa, ahí está, para que le permita, digamos en broma, pero la misma pregunta le hicieron obviamente a Keiko, pero no tenía la convicción, porque efectivamente, si hay algo que tiene este ministro, es que no solamente tiene los fundamentos y los conocimientos, sino tiene carácter. Eso significa que no va a permitir que quien quiera que sea el presidente de la República lo maneje a su antojo. Jaime Savera Chandubí, ojo, su madre es, no sé si es monsefuana o descendiente de monsefuanos, monsefuanos. Le digo una cosa, el tema de Jaime Savera es técnico y es político, es justamente lo que buscamos en este país. O sea, en tema educativo ahí no tenemos que reclamarle mucho a Humala. Ahora, en este CADE mucho se habló, por ejemplo, de buscar que la educación se alinee de acuerdo al mercado laboral, lo que siempre hablamos, ¿no? Es increíble que el alumno que termine quinto de secundaria, lo máximo que le pueden enseñar es de repente a cortar pelo o poner una inyección, ¿no? Ni eso, hermano. Cuando hablamos, por ejemplo, que la educación se adapte a las necesidades de acuerdo al mercado laboral, es otra cosa, o sea, no necesariamente estamos hablando de la educación técnica superior o universitaria, es decir, es buscar que el alumno que salga del quinto de secundaria salga con algo que le permitas enfrentar una esta realidad. Técnica, una formación técnica. Antes habían los colegios politécnicos, como el Abarte, por ejemplo. Efectivamente, y creo que un factor importante de este CADE ha sido ahora, a diferencia del año pasado en el que también estuve, la presencia mucho más fuerte del sector empresarial. ¿Por qué? Porque ellos, decía hace un rato, son los que sufren la mala formación de las generaciones que tienen que recibir y que tienen que volver a educarlos para, obviamente, trabajar, producir y competir en el mercado. Entonces, la demanda del sector privado a la política y a los políticos, señores, necesitamos romper este esquema o modelo educativo que no sirve. Necesitamos que las nuevas generaciones se formen desde la base inicial, pero una educación ligada al trabajo, una educación ligada a la empleabilidad, una educación orientada hacia el emprendimiento. No es posible que nosotros tengamos muchos institutos técnicos cuya formación es terriblemente débil. Pero es lo que tenemos nosotros, los empresarios, y que recibimos y los tenemos que volver a capacitar, los tenemos que volver a instruir. Las empresas agroexportadoras que han estado ahí, Luis Felipe, realmente gritaban de angustia porque no encuentran ingenieros agrónomos, ingenieros agroindustriales, ingenieros ligados, digamos, al comercio internacional. Y somos una región en el eje norte que tiene esas bondades. En este CADE,
Han visto, o sea, hemos tenido que reconocer que, no sé si llamarlo modelo, porque este no es ningún tipo de modelo, Bueno, de esa educación informal que existe en el país, a reconocer que estamos mal en todo, en infraestructura, en la calidad docente, etcétera. Dígame, hay un problema en el país. Usted dice, hay que mejorar al niño, hay que prepararlo desde la educación inicial, pasando por la primaria y la secundaria. No olvidemos que después del hogar, el segundo hogar es la escuela, ¿verdad? Así es. Don Raúl, se ha hablado, por ejemplo, de este tremendo problema que existe actualmente en este país con la proliferación, porque no solo es Chiclayo, y lo hablamos en algún momento, de colegios, de instituciones educativas que funcionan en simples viviendas, donde cada dueño hace su propio experimento, pone sus propias reglas. Algunos dueños dicen, no, aquí se enseña fundamentalmente en números, otro lenguaje, puro letras, y encima que le engañan al alumno, que le engañan. Yo conozco, le conté de un colegio aquí en La Victoria, que en un aula funciona 3 años, 4 años, 5 años y primer grado, increíble, pero cierto, pero eso sucede en la Mayique, pero sucede en el país también. Han hablado de este tema y cómo ponerle punto final, pero porque claro si hablamos sí. de mejorar, claro que sí, claro tenemos que, sí. que empezar a corregir esos terribles errores que se está cometiendo, porque si hay una mala formación en inicial, primaria y secundaria, ya ni qué decir lo que va a pasar en la educación totalmente superior. De acuerdo, sí, efectivamente el ministro de Educación, dentro, digamos, de la perspectiva, empezando desde ya, efectivamente están desarrollando toda una, digamos, tarea ligada a la acreditación de la educación básica regular. ¿Y porque si a las universidades, perdón que le corte, les exigen acreditación, les exigen una serie de requisitos para acreditar? Está muy bien. Y digo, ¿y abajo cómo estamos? Entonces, ahí está llegando, digamos, la visión de este nuevo ministro. La base de la educación es abajo. ¿Para qué? Para efectivamente cortar de raíz lo que tú has señalado y que es de público conocimiento. Colegios, instituciones educativas, realmente hechas en el garaje de una casa, en el primer piso de una casa que no está hecha para efectivamente hacer educación, menos de calidad, y obviamente eso ha ido, digamos, degradando, ¿no es cierto?, la formación escolar, la formación académica de estos jóvenes. Cuando tocan, por ejemplo, digamos, las horas de deporte, ¿dónde practican el deporte? ¿En el parque o en la calle? Una actuación en la vía pública. Lo cierran la calle. Por Dios. Cierran la calle. No, y claro, y cobran 150, 200 soles. Digo, estos colegios, discúlpeme, yo tengo muchos amigos y se han molestado porque ese tema lo tocamos al empezar el año, se van a tener que cerrar. De repente, claro, les malogramos su negocio a ustedes, pero ustedes están malogrando, bueno, ustedes malogramos un negocio, una familia, pero ustedes están malogrando vidas enteras, miles de jóvenes, vidas, les están complicando su futuro. Y ese error, por ejemplo, se tiene que corregir, y no solo en educación, también tocó el tema de la educación de los institutos que también superiores. Deben exigirles urgentemente a que se acrediten. Entonces, viene la acreditación para la educación básica regular, viene la acreditación para los institutos tecnológicos, sean públicos o privados, es obligatorio. Ahora es obligatorio. Y entonces, yo creo que por primera vez el Estado, después de 40 años, empieza a tomar las riendas de lo que nunca debió de haber perdido: el manejo de la educación integral, desde inicial hasta la educación superior. Y pensando en el mercado laboral. Ojo con eso, pensando en el mercado laboral, porque no está bien, por ejemplo, no en la educación básica regular, no. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, algunos institutos, no sé si usted comparte esta idea, sigan enseñando carreras que no tienen nada que ver con la realidad lambayecana? Totalmente de acuerdo. Increíble. Así es. O en todo caso, todo el mundo con el boom de la gastronomía. Yo digo, ¿dónde van a meter a tanto cocinero, por el amor de Dios? Entonces, hay que pensar en el mercado laboral. ¿Hasta qué punto del mercado laboral? Ustedes lo manejan mejor porque están dirigiendo una universidad. Y eso es muy bueno, que recién se estén dando cuenta de esto. Porque parece que antes estaban trabajando no sé cómo, pero estaban mal. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que empiezan a soplar nuevos aires, vientos diferentes, nuevos aires, muy bien, porque efectivamente ya sabemos cómo estamos,
y en este año y medio que creo que está el actual ministro de Educación, hay avances importantes que creo que todo el mundo lo reconoce, no hay nadie que le haya dicho, creo que es el único ministro realmente querido en el país. Por todas las fuerzas políticas. Así, sin excepción, ¿eh? Yo estuve conversando sobre ese tema del ministro de Educación hace como 15 días no más, un mes por lo menos con el congresista Velázquez, que es quien, ojo, que es una línea totalmente claro, distinta, diferente a lo del gobierno, ¿no? Pero resaltó el tema del ministro y él me hablaba, por ejemplo, que existía la gran posibilidad que en el presupuesto general de la República del próximo año, del 2016, que lógicamente lo va a terminar de ejecutar el nuevo gobierno, se aumente, no sé si medio punto o un punto porcentual. Y ese medio punto, mira, si en un medio punto que consigo para este año es 4.500 millones, un punto son aproximadamente 10.000 millones de soles que tiene que ser lógicamente bien invertido. Y efectivamente, eso es muy bueno. Ese es el compromiso que ha asumido el ministro de Educación, que terminada esta gestión del actual gobierno, propuesto, ¿no? va a hacer todo el esfuerzo para que se suba en 0,5% más, lo que significa en total sería un 1%, que son 10.000 millones de soles, con lo que de alguna manera va a ayudar a, digamos, a cortar esa gran brecha en infraestructura, en remuneración, en incentivos, en implementación de la educación, no solamente básica regular, sino también tecnológica. Efectivamente, si bien es cierto, hoy tenemos en Lambayeque el Carváis, el San José, el Nicolás Latorre, etcétera. Señores, no hay que ir a Incahuasi. Si me dicen, hay que ir a Incahuasi, no, vayan a la Elvira García, nada más, un colegio que no sirve. Entonces digo, los que estudian en este colegio, las chicas que estudian en este colegio, por favor, es indigno que por favor estén ahí, en esas condiciones. Hay que mejorar, no solo para el alumno, ojo, sino para el docente, Totalmente de acuerdo. Bueno, Raúl, creo que en conclusión final de este CADE, 100% positivo. No, yo creo que ha sido realmente satisfactorio, porque finalmente... Porque hay CADES que no sirven para nada. Porque realmente yo sí le reitero una vez más y le hago de conocimiento a toda la población, que efectivamente si queremos cambiar la educación en el país para siempre, tiene que empezar a partir de la madre gestante, donde realmente se empieza a desarrollar ese futuro hombre, esa futura mujer, ese futuro ciudadano. Si el Estado quiere ser responsable con la educación y las nuevas generaciones, tiene que tener una política muy clara de atención a la madre gestante. 1, 2, tiene que desarrollar una política nutricional para los primeros 5 años de vida de ese pequeño ser. ¿Por qué? Porque en esos 5 años es donde prácticamente se forman, ¿no es cierto?, y se consolidan todo el sistema neurológico con el cual este nuevo hombre, esta nueva mujer va a poder enfrentar la vida. Y obviamente desarrollar más inversión en infraestructura, mejorar la calidad docente y obviamente hacer que la nueva formación escolar y universitaria esté alineada a las necesidades y demandas del mercado laboral. Y las tecnológicas. Obvio. No olvide, por ejemplo, en Olmos, más que profesionales universitarios, necesitamos técnicos. A propósito, estoy leyendo una información que el día que Jaime Saavedra se presentó en el CADE, informó que ya envió al Congreso el proyecto de ley de institutos tecnológicos aprobado por el Ejecutivo. Yo no sé si exactamente el Congreso de la República ya lo debatió, lo aprobó, no lo sé. Todavía no. No. Lo que sucede es que con esto prácticamente se corta de raíz lo que tú has señalado muy bien y en el cual estamos totalmente de acuerdo. Se eliminan todos los institutos que no reúnan las condiciones mínimas para una formación seria, para una formación responsable y que no realmente y que justamente el ministro ha dicho que tiene como objetivo orientar y mejorar la oferta pública y privada, incentivar y optimizar la calidad educativa en los institutos tecnológicos. Busca tener una carrera para los docentes, esquemas de licenciamiento y acreditación, entre otros puntos. Es importantísimo. Mira, yo particularmente no tengo nada contra los dueños de institutos, porque la mayoría de dueños son mis amigos, pero yo les digo, en algunas carreras ya no estafen a la gente, por favor. Totalmente de acuerdo. ¿Saben por qué?
porque esos pobres muchachos, después de 3 años, los obligan a ir a una fiesta bien bacán ahí con orquesta, y los obligan todavía a comprar tarjeta. Yo soy testigo, los obligan. Yo conozco uno que fue ex regidor gordito, los obliga. Dicen, no, tienes que pagar tu tarjeta 50 soles o no vas, o no te damos tu título. Así es. Don Raúl, ya no estafen a la gente, porque cuando terminan, van y buscan chamba, no encuentran. No, pues eso obviamente el mercado lo rechaza. Pues es Lo natural, rechaza. es natural. Y cuando yo les digo, por ejemplo, en el tema de gastronomía, está bien que existe una carrera, perfecto, pero yo no sé si una carrera de gastronomía da para 3 años. Yo creo que nosotros pueden perfectamente en un año enseñarle lo que es cocina. ¿Saben cuál es el problema, don Raúl? Que cuando salen al mercado laboral no es lo que les pintaron pues dentro del instituto. Por eso es muy bueno lo que está haciendo el ministro de Educación. Que muchos van a cerrar, sí, pues cierren. Se valorará el futuro de repente de la familia dueño de ese instituto. Pero vamos a ganar, señores, a miles de familias, a miles de muchachos que no van a ser estafados de ninguna manera. Yo te digo, la mejor manera de corregir este desorden en la educación es poniendo mano firme. Ecuador es un ejemplo. Cerró 14 universidades en un solo momento. 14 universidades que evidentemente no representaba ninguna garantía. Esto se tiene que hacer en el Perú para efectivamente sacar del mercado a todas aquellas universidades que hacen mercantilismo con la educación. Y el mercantilismo obviamente es contrario a una formación sólida, a una formación, diríamos, ética y moral en la educación. Y eso sí demanda carácter. Este gobierno lo pudo haber hecho, perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. Lamentablemente. Y ojalá que algún día, no estamos hablando de que aparezcamos en las mejores universidades del mundo, ¿no? Ojalá que en algún momento hablen que alguna universidad peruana aparezca entre las 10 mejores de Latinoamérica, ¿no? No, pero obviamente va a tomar su tiempo. Pero hay que empezar por poner orden en la casa. Claro. Eso va a doler con toda certeza. Pero para ello hay que empezar. Va a generar protesta. Abajo. No importa. El asunto, hermano, es que no podemos someter los intereses del país a los intereses de una u otra persona, de uno u otro capital. No, señor, de ninguna manera. Claro. Y en esto, don Raúl, yo decía más temprano, todos tenemos que asumir una responsabilidad. Hace un momento estábamos viendo un informe, don Raúl, de un niño que se desapareció, andaba robando bicicletas, la mamá y el papá le llegó altamente, no llegó toda la noche, y dice, esto hay un montón hay una sola explicación, el por qué, tiene que ver con la familia y tiene con la educación, etcétera, etcétera. Esto ya debe desaparecer para siempre, pero a lo que yo iba, aquí todos tenemos que asumir una responsabilidad. Claro. La clase política, las instituciones, lo que usted hablaba del interés, en otras entrevistas, de la sociedad, las que hace la sociedad, que hacemos los medios de comunicación, todos tenemos que asumir un compromiso. La política hay que dejarla para cuando viene la campaña política, después hay que todos colaborar, don Raúl. Todos tenemos que asumir una responsabilidad. Definitivamente, yo vuelvo a reiterar mi aprecio personal Raúl, por tu preocupación, hermano, en temas que si bien es cierto, no vende. No da rating. Pero, hermano, son los temas de fondo. Son los temas, hermano, que van a cambiar al país. Son los temas que deberían de preocuparnos. Que van a ayudar a prevenir tanto hermano, problema. Es más importante en el país para esta supuesta clase política, hermano, si Nadine tuvo algo o no tuvo. A nadie le importa, hermano, cómo está la educación. A nadie le importa cómo el país se está paralizando. A nadie le importa cómo cerrar las brechas de pobreza. Es más importante el morbo que cosas como la educación. ¿Sabe una cosa? No, hermano. Miren, a Nadine Heredia, ya ningún gobierno que está en el ejercicio de su función lo pueden investigar. No. Señores, si tanto quieren investigar a Humala, el señor Humala se va el próximo año, se va dentro de un año, ya después que se vaya, investiguenlo, y se acabó el problema. Hagan juicio, que se apruebe el Congreso una ley, juicio de residencia, es decir, que termina su gobierno y no puede salir del país mientras no sea investigado, porque aquí en el Perú se ha hecho una costumbre, termina Juan Pérez la presidencia y el día siguiente se va al extranjero, se manda a mudar, ¿no? Pero bueno, lamentablemente... Bueno, cuando un gobierno está mal,
las campañas políticas lamentablemente se adelantan. Don Raúl, para terminar, me quedan solamente 8 minutos, cambiando ya de tema, dejando de lado el CADE, que ha sido muy bueno con expositores de primera, el único que no llegó fue finalmente Alan García. Bueno, ustedes también se preparan para una contienda electoral, y mucho se habla de la candidatura de César Acuña a la presidencia de la República. Bueno, sí, efectivamente. ¿Será, no será? ¿Cuándo se define esto? Me parece que él debe de finalmente decidir entre... Ni que sería ya. Septiembre y octubre del presente año, es decir, unos meses más. Él está obviamente pero evaluando todas las ganas de ser no, sí, él lo ha dicho. Creo que es uno de los pocos políticos que sí ha dicho lo que quiere para el país, lo que quiere él, digamos, como persona. Nunca ha escondido su interés por, digamos, llegar a ser el primer mandatario de la nación, y obviamente está haciendo todo un trabajo orientado a ese propósito. Yo estuve reunido hace unos días con mi querida amiga, a quien le envío un gran saludo a mi amiga de siempre, María Grimanesa, todo el mundo la conoce como María Acuña, y Mari justamente me decía, César va a ser candidato a la presidencia de todas maneras. Porque la verdad que a estas alturas de la vida, don Raúl, es imposible decir qué va a pasar. Sí. Es imposible, don Raúl. Hace 5 años, a estas alturas de la vida, Toledo tenía 42% y todo el mundo decía, va a ganar en primera vuelta, y si va a segunda vuelta, ¿quién lo va a acompañar? Y todo el mundo hablaba en ese momento de Castañeda Locio. Al final, el que estaba sexto o quinto, que era un mala, terminó siendo el presidente de la República. Correcto. Y Toledo terminó siendo cuarto. Así es. Sí, efectivamente. Obviamente, César está, digamos, dentro del ranking de preferencias políticas para presidente. Creo que en el quinto o sexto lugar, ¿no? Va por ahí con 3.5 o 4%. Pero evidentemente tú lo has dicho, ¿no? El Perú es un país imprevisible en política. Y casi siempre los que han estado detrás han terminado realmente ganando las elecciones, ¿no? Yo recuerdo que el 2006, cuando el ahora presidente, yo tuve la oportunidad de ser invitado para ir en su lista, cuando yo fui invitado, Humala tenía 2%. Y decían, estás loco, hermano. Y cuando alguien... Y yo les dije, muchachos, el que empieza con 2% y va subiendo mensualmente un punto, medio punto, tengan la plena seguridad que tiene la primera opción de llegar a una segunda vuelta. Y el que está arriba y empieza a caer cada semana medio punto, un punto, es bien difícil que sostengan esa caída. Pero señores, faltan todavía, faltan unos meses, pero sin embargo, es una persona más que asegura que César Acuña parece que sí va a ser candidato a la presidencia. Sí, en la práctica va a ser candidato a la presidencia de la República. Va a ser candidato, de todas maneras. Él lo va a anunciar oficialmente, pero obviamente ¿lo hará en Lima, se en está Trujillo, trabajando. ¿lo hará en Chiclayo? No, la verdad que no tengo la menor idea, pero obviamente se está trabajando en su candidatura, ¿no? ¿Se puede decir que es el partido político que hoy por hoy tiene mayor cantidad de alcaldías? Bueno, tiene efectivamente el mayor número de alcaldías. No sé si hay algún otro partido que tenga. Creo que APP tiene alrededor de 139, 149 alcaldías. Sí, y obviamente es el partido político que en las últimas justas electorales ha logrado, como partido, la mayor votación nacional, ¿no? Como partido. Entonces, de lejos es, diríamos, una fuerza política, si no la primera más importante del país. Yo le decía hace unos días a unos amigos, les digo, muchachos, APP ya no es un mito, es una realidad. No, pero ahí está, es una realidad. Es una realidad. Bueno, don Raúl, muchísimas gracias por venir al programa. Ya otro día hablaremos de la chamba como consejero regional. No, un placer, hermano. Gracias una vez más por la oportunidad, haberme permitido informar a la población lambayecana sobre lo que fue el CADE y sobre lo que la educación obviamente hoy día significa para la política y para los líderes políticos. Muy bien, gracias, don Raúl. Vamos a la pausa comercial. Volvemos, no se muevan. Pausa.